Gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, la Z101 en este miércoles 20 del mes de enero, año 2021. Señores, vamos a dejar que los tribunales trabajen en este caso del ingeniero Faña. Vamos a esperar las investigaciones. Vamos a esperar que se profundice sobre este particular. ¡Ay, lo dijo! Y bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que... Primera cosa buena, bueno, el presidente de la República aceptó una licencia para que Faña se pusiera a la disposición de la investigación, y esto inicia a partir de hoy. Entonces vamos a ver qué va a pasar, qué dicen los tribunales sobre este particular. Buenos días, diputado Aníbal Díaz. ¡Ay, les dio un boche! No, imposible. Adelante. Muy buenos días a todo el país. Hoy es miércoles 20 de enero del año 2021 y a pocos minutos, a pocas horas, estará el mundo siendo testigo de la juramentación del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Los Estados Unidos poniendo fin ya de manera constitucional a la presidencia de Donald Trump, poniendo fin a un hombre que tuvo un gobierno con aciertos, con importantes logros, sobre todo en materia económica y en empleo. Sin embargo, un testimonio amplio y absoluto de cómo puede una persona dañar lo que ha hecho por un manejo tosudo, ególatra, narcisista, prepotente, anodino de la gente y de la clase. Por mejor que usted lo haya hecho, por bien que le haya ido, no se lleve esas glorias como un afán propio, no lo asuma como una situación que lo hace a usted plus perfecto y que lo coloca por encima de la gente, porque eso no existe. Simplemente porque eso no existe. Usted tiene el afán del acierto y ha logrado algo importante, y ese éxito sobre lo que está haciendo lo coloca en un nivel de relatividad de éxito. Pero ¿qué pasa? Y que tenerlo incluso por sucesivo que sea y se mantenga no te coloca por encima de nadie. Una persona que detractó, que se burló de héroes de guerra, de gente que llegó a la ancianidad siendo mujeres y hombres de bien en esa democracia, referentes del liderazgo de estos tiempos como la Pelosi o Nancy Pelosi, como el propio John McCain del Partido Republicano y del Partido Demócrata respectivamente, pero con un común denominador los dos personas con edad, dos personas con veteranía, dos personas con éxito, dos personas con una vida pública de aporte a esa sociedad. Sin embargo, dos políticos formados, y él, como otros, montados en una línea de dañar a los que por escuela, formación, tradición y costumbre se han dedicado al importante rol de la actividad política. Importante, independientemente de que haya una cantidad de políticos, una generación de políticos inclusive, que haya hecho daño a la actividad, y que también ese conciliábulo perverso privado que procura producir entonces el empequeñecimiento de las estructuras políticas para asaltar entonces los espacios. También, independientemente de eso, recordar siempre lo vital, lo importante del sistema político como garantía, como pedestal sobre el cual tiene que colocarse la imperfecta, la maltrecha, pero siempre mejor, democracia. En el día de ayer, en el Senado de la República, en una de las sesiones y en uno de los turnos del Senado, se produjo una intervención de la senadora de Puerto Plata, doña Ginette Burnigal. Doña Ginette, a quien yo no sé si ella lo va a recordar, porque hace muchos años yo conozco
y recuerdo que fuimos en una actividad política hace unos 14, 12 años, fuimos por su provincia de Puerto Plata, en ese momento en una actividad de campaña del PRD. Recuerdo que fuimos Tony Peñaguaba, David Collado y yo. Fuimos a apoyarle en un mitin allá en Puerto Plata. Y pues ayer ella decía, en una de las sesiones en el Senado, hacía un llamado al Ministerio de Turismo y sobre todo al Gabinete de Turismo. ¿Qué es el Gabinete de Turismo? Primero, el presidente de la República, en el Master Plan de Gobierno, que se preparó durante 2 años en una importante estructura que era el gabinete presidencial que coordinaba Lisandro Macarrulla y que tenía a importantes políticos, técnicos, profesionales de diversas áreas, trabajando temas de políticas públicas fundamentales, tales como el turismo, la gobernabilidad, economía, los temas que tienen que ver con finanzas, hacienda, y de ahí resultan importantes ministros hoy, como el propio Lisandro Macarrulla, Jochi Vicente de Hacienda, Sigmund Freud Mena de Alianza Público-Privada, Eduardo Sanz Lobatón de la Dirección de Aduana. Todos esos políticos, profesionales, técnicos, trabajaban en ese gabinete. Joel Santos en el Gabinete de Turismo también. Y pues muchos otros. De ahí sale todo lo que ha sido la configuración del tema de los gabinetes. El gabinete no es más que la estructuración de que un conjunto de instituciones del gobierno trabajen de manera coordinada para poder agilizar lo relativo a la burocracia del Estado. Así las cosas, el presidente crea el Gabinete de Turismo, y ese gabinete, que tiene, como lógico es, el ministerio y otras instituciones que el presidente entendía que le tenían que ser parte para agilizar todo lo relativo a este importante sector económico, y pues integrado por el sector privado y en este caso el propio presidente del país, que lo dirige y que lo coordina de manera ejecutiva, director ejecutivo, el ministro de Turismo. Durante estos meses y desde la transición, antes de haber jurado constitucionalmente, se han celebrado importantes reuniones de ese gabinete, importantes reuniones ya del ministerio, importantes reuniones que han colocado al presidente como protagonista de llevar una agenda de acercamiento, de integración de cada uno de los sectores que comprenden la cadena de valor del sector turístico, hecho con un concepto claro de gestión público de puertas abiertas, llevando la experiencia de las reuniones, de las actividades de juntas de vecinos, de clubes, de despachar cabildo abierto a través de esa experiencia en la ciudad de Santo Domingo, que no solo el ministro David Collado, sino que algunos de las personas que lo acompañan hoy llevan de la pasada administración de la ciudad, y orientados por todo lo que hemos explicado por el presidente Abinader. Perdóname, hablando de turismo, la Z101 este fin de semana llevará una de las coberturas más extraordinarias, comunicando al país desde la zona de La Romana hasta la zona de Miches, y en sus programas especiales desde Salvador de Higüey, desde la zona de Bayahibe, la isla Saona. Estaremos en transmisión directa también desde el área de Punta Cana, y luego nos vamos a Miches, en un trabajo que produce Bienvenido Rodríguez, y un fin de semana histórico en la celebración del feriado del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Excelente dato, leyenda, que complementa todo lo que estamos hablando sobre la importancia de la cadena de valor del sector, que implica desde lo más importante, que es la gente, que es el turista, hasta lo ideal, que es la integración de todos los sectores y subsectores locales, que van desde el tour operador, el hotel, las agencias y demás. Ayer, por ejemplo, mientras doña Ginette, quizás con un insumo de información equivocado, alguien le quiso jugar una mala pasada y utilizarla,
y, como no, también una expresión de ese liderazgo que responde a la incomprensión de la evolución de los tiempos y del surgimiento de un espacio donde tú tienes un presidente tan cerca con la gente. Decía ella que invitaba al ministerio y al gabinete, le hablaba al gabinete sobre la inclusión de los turoperadores en todo lo que se está haciendo. Y ayer mismo, mientras se producía esa declaración, hablaba el presidente de la República con la asociación de bares, restaurantes, inclusive había representantes del propio Cabarete de su provincia de Puerto Plata. Se han hecho reuniones en diferentes ocasiones y se ha invitado no solo a doña Ginés, sino inclusive a su esposo, que es una figura importante allá también. Y se ha dado una participación sin precedentes en el área. Incluso el presidente de la República ha recibido a los propios turoperadores y a todos, el gabinete, y la viceministra Jacqueline Mora ha dejado despacho fijo con cada uno de estos elementos sectores. En el día de hoy incluso se reúnen con la asociación que tiene que ver con el montaje de eventos y sobre todo de bodas en el país, que es una industria que con esta última medida, solo en uno de los hoteles de la ciudad fue suspendida la celebración de más de 200 bodas. Entonces, usted tomar el escenario del Senado de la República para tomar un turno e ir a decir algo que no corresponde con lo que se está sucediendo y con lo que se está haciendo, se hace un flaco servicio y evidencia prácticas superadas. Porque es que tenemos que entender que toda la administración pública ha cambiado y la vida misma ha cambiado. Pensar que vamos a hacer política sobre la base del chantaje, la presión, que usted puede tomar un día y darle 2 golpes a una persona, al presidente, al ministro, y el presidente no se merece eso. Y el gabinete tampoco. Porque lo que se está haciendo, las horas que se le están dedicando, solo en el día de ayer fueron más de 3 horas primero, y luego al término de la noche estaba todavía el presidente y el gabinete trabajando temas del sector. De elementos que se lanzan y tú quisieras ser viral y ser gracioso, ser empático, diciendo 2 o 3 cosas, pero uno tiene que también saber lo que uno va a decir, porque al final de la jornada nos debemos a todos. Y en esta cadena de mando que implica las obligaciones de echar hacia adelante este país, todos tenemos que asumir un reto, y es de procurar no necesariamente ser graciosos, sino asumir con dignidad la tarea de gobernar y de no colocarnos nosotros en práctica, que nos presenten díscolos, que nos presenten erráticos, que nos presenten diciendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Y yo tomando palabras y diciéndole en un escenario como ese que pudiera generarme el aplauso del que está ahí, que desconoce lo que está pasando, pero que cuando el sector las analiza, el propio Azonadores, ese sector que está tan golpeado, los propios turoperadores que han estado presentes, que han estado trabajando, que se han reunido tantas veces y que han visto una etapa de ver al propio presidente del país, de verle la cara al presidente de la República frecuentemente, y usted ir a decir que esa gente no ha visto a fulano o a mengano, evidentemente que genera un desconcierto. Y además retrata un flash de esa actitud díscola, errática, que presenta la peor fauna política ya superada. Y eso no puede ser. Los espacios deben ser asumidos con el sentido de la legitimidad, la coherenciación, y uno entender que uno tiene que ser elemento de apoyo, y hay canales para eso. Sobre todo si lo que usted está diciendo no corresponde con la realidad, porque eso es lo peor. Y usted puede estar cargado de la mejor buena fe, pero si no responde a la realidad de lo que está diciendo, no hace un servicio correcto de ese baldón que le ha dado la institucionalidad con colocarlo como un representante de su provincia, y que además genera una especie de desafecto al propio presidente del país, que es el que está junto al ministro de Turismo y todo ese equipo que está trabajando el tema, es el que más se está sacrificando. Las pruebas que se han hablado de antígenos, que son pruebas de bajo costo, el gobierno tenía un stock de pruebas, y por eso el gobierno, a través del Gabinete de Turismo, coloca esas pruebas. Canadá está cerrado.
Cerrado no porque haya un tema en el país receptor, que es lo que hace como tú sales de tu país, que es el emisor del turista, sino que está cerrado por decisión propia, por disposición sanitaria, por decisiones de la política de su país. Entonces, usted pararse a decir ahí que es porque no hay prueba tal cosa. Una prueba PCR cuesta promedio 4,000 pesos. Y el gobierno dominicano no está en la capacidad de asumir ese tipo de onerosas facilidades que además tampoco la está requiriendo los países emisores. Las pruebas de antígenos son de bajo costo y las tenía el gabinete a través del gobierno central, que por eso puede dar este tipo de soluciones, porque el presidente en su master plan de gobierno pensó, verificó, coordinó y ya dictaminó un gabinete para que todo esto esté junto en una acción que presente un esfuerzo como se está haciendo. Un presidente dejando el pellejo para recuperar el turismo junto a la mano de un ministro que está haciendo lo que siempre ha hecho: dirigir coordinando, integrando con humildad y dando espacio a cada uno de los sectores y de los subsectores. Peor ejemplo de lo que tiene que ser una tradición a sepultar no puede haber de lo que hubo ayer ahí. La política de hoy implica que asumamos el rol de ayudar a gobernar con decencia, con proactividad propositiva y siendo elemento de lo mejor, de lo bueno, de lo mejor que se está haciendo y aportando sobre todas las cosas, uno con suficiencia y legitimidad de las informaciones que se están manejando. Al día, al pie, y sobre todo cuando hay canales institucionales para que podamos empujar todos por el mismo rumbo, porque al final, es lo que mucha gente no entiende, este es el gobierno de Luis Abinader. ¡Vámonos, Kelvin!